Juan Carlos I de Borbón, el hombre este que ahora anda para Abu Dhabi y que, bueno, tuvo que abdicar de ser rey por sus últimos follones, tanto de amantes como económicos, etcétera, sufrió a lo largo de su vida numerosos accidentes. Las malas lenguas dicen que algunos debidos al alcohol o a otro tipo de cosas, ¿no? No voy a entrar a valorar eso de cómo fueron los accidentes, ¿no? En este vídeo simplemente vamos a contar cómo fueron los accidentes y qué accidentes tuvo Juan Carlos durante su reinado. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Corría el año 1980, cuando el rey de España, Juan Carlos de Borbón, sufría una caída al bajar de un tanque después de presenciar unas maniobras militares de la división acorazada Brunete en el campo zaragozano de San Gregorio. El percance le supuso tener vendado el codo derecho durante un tiempo, la parte del cuerpo que más sufrió con la caída. Un año después, el periódico El País publicaba, en junio del año 81, que el rey había practicado durante unos breves minutos su favorito deporte del squash con Manuel Santana, el famoso tenista, y acabado el partido se dispuso a bañarse en la piscina de su residencia. Y según cuenta el periódico, con la premura de quien agobiado con el calor sabe cerca el frescor del baño, el rey se dirigió a toda rapidez al encuentro con el agua, y en su camino se interpuso el cristal de una de las puertas de acceso al jardín donde se encuentra la piscina. El cuerpo del rey quebró el cristal, y las esquirlas producidas por su rotura hicieron mella en múltiples puntos de su anatomía. Sigue contando el periódico que en la actualidad se está procediendo en el Palacio de la Zarzuela a sustituir los cristales de puertas y ventanas por otros cuyas características impidan que en caso de rotura se fraccionen en pedazos, quedando reducidos a polvo, con lo que se evitarían accidentes del tipo del sufrido anteayer por el monarca. Precisamente la puerta fracturada es una de las pocas que restan aún por sustituir. Esto, como os digo, era lo que contaba El País en el año 81. 2 años después, el mismo periódico publicaba que en el año 1983, era el mes de enero, que el rey se encontraba inmovilizado en la zarzuela como consecuencia de una fisura de pelvis, provocada por una caída que sufrió en la tarde del lunes, cuando esquiaba en una de las pistas de la estación suiza de Gstaad, donde pasaba unos días de vacaciones con su familia. La lesión no era grave, pero obligó al rey a suspender el acto de la Pascua militar y las audiencias previstas para esos días. El rey fue atendido en un principio en el hospital de la pequeña localidad suiza de Sanen, distante 2 kilómetros del centro invernal citado, y al día siguiente fue trasladado a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española. Felipe González le esperó en el aeropuerto para interesarse por su salud. El jefe del Estado fue bajado del avión en una camilla. Unos años después, en abril de 1989, el rey Juan Carlos estaba entrenando con su velero el Bribón en el lago italiano de Garda, donde probaba el nuevo barco con vistas a una competición internacional que iba a disputarse en Grecia. El velero llevaba 14 tripulantes, pero regresó a puerto utilizando su motor de emergencia y rodeado de lanchas de la policía. La prensa italiana recogía esos días la noticia con tono de alarma. El diario La República explicaba que el rey corrió peligro de naufragar. El mismo diario titulaba en su primera página: Juan Carlos, rey marinero, ha corrido el riesgo de naufragar en el Garda. Otro periódico italiano, el Corriere della Sera, dedicaba al hecho una foto y un pie donde indicaba: el rey ha arriesgado mucho a causa de unas de estas tormentas que se producen en el Garda. La embarcación había llegado al centro del lago cuando fue sorprendido por una borrasca. El diario local Arena de Verona publicó a su vez una página completa en la que se describe con cierto dramatismo toda la situación. Un año después, en enero de 1990, el rey Juan Carlos sufrió esquiando un pequeño accidente que le causó hematomas en el costado derecho y arañazos en la cara, según decían fuentes allegadas al Palacio de la Zarzuela. La caída del monarca se produjo a causa de la escasez de nieve, que además estaba helada, en la estación francesa de deportes de invierno de Courchevel, situada en los Alpes, a unos 180 kilómetros de Lyon, a donde se había desplazado después de pronunciar su tradicional mensaje de Navidad. El mal estado de las pistas incitó a don Juan Carlos, que tuvo que ser vendado durante unos días, a cortar su estancia en Courchevel y anular el viaje desde la familia real a los Alpes. Ese mismo año, pero ya en Navidades, en diciembre, Juan Carlos se encontraba en Barcelona tras pasar la Nochebuena en la Zarzuela con su familia. De allí viajó a Baqueira el 27 de diciembre en un Porsche que le había regalado Javier de la Rosa. Iba acompañado de una de sus hijas. La velocidad volvió a jugarle una mala pasada, al tomar una curva demasiado rápido y salirse de la carretera por las placas de hielo.
El periodista Gabriel Abad relataba hace unos años que esa imprudencia les pudo costar la vida. Los escoltas llegaron al lugar del accidente más tarde, y una vez que vieron que el rey y la infanta estaban perfectamente, continuaron el viaje hasta Baqueira. Eso sí, a una velocidad prudente y conduciendo al chofer. Por fortuna, todo quedó en un simple susto y pudieron continuar con sus vacaciones con absoluta normalidad. Un año después, en mayo de 1991, el helicóptero que iba a trasladar al rey desde la Escuela Naval de Marina en Pontevedra hasta el aeropuerto de Vigo sufrió una avería en una turbina cuando se disponía a despegar. El monarca y el almirante jefe de la Armada, Carlos Vila, que estaban ya a bordo del aparato, lo abandonaron a toda prisa. Tanto el Ministerio de Defensa como la Casa Real, que confirmaron ayer el incidente, coincidieron en señalar que no existió riesgo alguno para la vida de don Juan Carlos. Fuentes de la Escuela de Marina a la que acudió el rey para presenciar unos ejercicios navales señalaron que el hecho ocurrió entre las 4 y las 4:15 del día 6 de mayo, cuando el helicóptero con el monarca y el almirante a bordo iban a despegar. En ese momento se produjo una avería en una turbina que provocó una intensa humareda, por lo que los ocupantes del aparato lo abandonaron de inmediato y optaron por trasladarse al aeropuerto por carretera. En febrero de 1995, don Juan Carlos sufrió una caída cuando abandonaba las pistas de la estación alta aragonesa de Candanchú, que le había provocado una pequeña fisura en la mano derecha. La lesión obligó al rey a llevar una escayola en el antebrazo durante 6 o 7 semanas, según fuentes de la Casa Real. Don Juan Carlos resbaló en una placa de hielo cuando volvía de esquiar sobre la 9:30. Al llevar los esquís en la mano izquierda, cayó sobre ellos y rompió la mano, ¿no? Y fue atendido en la clínica Puerta de Hierro al regresar al Madrid ese mismo día. Pasaron 15 años y llegamos al año 2010. Ahora los protagonistas de todos esos accidentes reales no fueron el deporte, sino fueron los tropiezos, debido, según decía la Casa Real y decía la prensa de la época, a la limitación que tenía el jefe del Estado en cuanto a la movilidad, ¿no? Por ejemplo, durante su visita a Málaga, a principios del año 2010, don Juan Carlos sufrió un tropiezo similar al que había padecido ya en el año 2008 en Barcelona, cuando bajaba las escaleras del escenario donde presidía la cena del 50 aniversario del Círculo de Economía. A finales de este año, del 2010, el monarca recibía en Zarzuela al director general de Carabineros de Chile con motivo de su visita oficial a España. En aquel acto, don Juan Carlos estuvo a punto de caerse al suelo también. Un año después, en la primavera del 2011, el rey aparece con un ojo morado durante la visita al Pardo del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su mujer. En esta ocasión, las fuentes de la Casa Real aseguraron que el moratón se debía a un juego de luces de los flashes de los fotógrafos y no a un golpe en el ojo. En noviembre del 2011 publicaba la prensa que el pequeño accidente doméstico que sufría don Juan Carlos ese mismo día, cuando se golpeaba con la puerta de un armario en su residencia del Palacio de la Zarzuela, ocasionándole un moratón en su ojo izquierdo, ha puesto de manifiesto las limitaciones de movilidad del monarca patrio, que por la tarde decidía, ni corto ni perezoso, colocarse unas gafas de sol para acudir al acto de entrega de los 8º premios Fondena con el fin de disimular el moratón del ojo. Y por último, el 12 de abril de 2012, que fue cuando surgió todo el escándalo, que luego lo tuvo que hacer abdicar 2 años después, el rey se encontraba en Botswana, en una cacería, y sufrió una caída que le provocó una rotura de cadera. Ante la gravedad de su estado, tuvo que ser trasladado a España para ser operado de urgencia. El monarca se encontraba en el país africano con Corina Lancer y otros amigos, participando en una cafetería. El viaje no era oficial, el gobierno español no estaba enterado de él, y sin embargo, el traslado urgente de Juan Carlos a nuestro país para pasar por quirófano hizo que la noticia saltara a la prensa y se formara el escándalo.